Pues muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Niños y niñas, empezamos. La suerte está echada, como suelo decir, porque no la podemos levantar. Cuando la suerte se echa, se queda dormida y ya no la podemos levantar. Después del chiste más malo que van a oír ustedes esta semana, estoy seguro, estoy absolutamente seguro, muchas gracias por acompañarme nuevamente, estamos enloquecidos. Ayer, si les cuento el día de ayer, no me lo creen. Me levanté a trabajar, luego fui por mi hijo, luego comimos, luego lo llevé a ver, no, vine corriendo a entrevistar a Jonás Fernández, el eurodiputado, que el próximo martes vamos a tener la entrevista, la conversación que tuve con Jonás Fernández, que fue muy, muy aleccionadora, es maravilloso. Jonás quedó de entrevistar, de conversar conmigo a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde me entró a Zoom, como suele hacerse. Y lo veo que está en el coche, está aparcado a un lado en una carretera en Asturias. Le digo, oye, hubieras venido acá. Y dice, no, es que no tenía yo tiempo de ir al estudio, teníamos que hacerlo así por Zoom, porque estoy viendo de Ribadesella, no sé dónde, ya había estado en otra serie de poblados de Asturias explicando lo que hace como eurodiputado. Entonces, bueno, se detuvo para tener una conversación, unos 40 minutos conmigo. Yo le decía, bueno, pero ¿y el chofer no? Pues, ¿dónde está? ¿Cuál chofer? Estoy conduciendo mi cochecito, que tampoco era una limusina Mercedes-Benz, que es lo que se dice de los eurodiputados, que viven como Dios, ¿no? Y bueno, pero alguien te servirá café y croissants mientras hacemos la conversación y te hará un masajito en los pies. Vengo solo. Y efectivamente va solo porque los mitos que se cuentan sobre los eurodiputados son muchísimos y tratamos de desmontar algunos de ellos precisamente en la conversación que tuvimos y que el próximo martes van a poder ver todos ustedes. ¿Qué más? Lo mismo de siempre. Bueno, después de la conversación con Jonás me fui corriendo a llevar a mi hijo a baloncesto. Regresamos de baloncesto y me puse a traducir hasta las 5 de la mañana y luego me volví a levantar para traducir porque tenía que acabar una cosa, pero al mismo tiempo tenía que preparar las cosas de este streaming, pero al mismo tiempo incluyendo un pequeño vídeo que hice para anunciar uno de los segmentos de hoy. Bueno, vamos que ya lo saben ustedes. No me da la vida, pero no sé si intentamos arreglar. Bueno, hay cosas del correo electrónico, pero primero los anuncios de siempre. Síganme, por favor, síganme en Twitter, en @elnocturno, en Instagram, m_el nocturno, la web mauriciosuarez.com, que la semana pasada logró un récord impresionante. 0 visitas. 0. Ni yo la fui a visitar. Pobrecita, se debe sentir muy sola. Y el correo electrónico, donde pueden pedirnos, por supuesto, nos pueden hacer sugerencias y hacer preguntas y demás. Y algunos lo utilizan para insultarme, se les agradece muchísimo, no se les hace ningún caso, pero se les agradece que pierdan su tiempo como si a mí me fuera a dar, si me fuera a importar. Eres un tal, sí, hombre, anda. De veras la gente se da demasiada importancia y se da demasiada importancia por darme a mí demasiada importancia. Y por supuesto, si quieren apoyarnos, porque lo necesitamos muchísimo, en Patreon, en PayPal o en GoFundMe, los enlaces están en la descripción para seguir haciendo cosas con este canal, porque yo quiero hacer muchas cosas más, pero me gustaría volver a poder hacer lo que hicimos en Aucas hace 2 años, cuando nos fuimos con cámaras y luces y un tinglao monstruoso y hicimos 10 entrevistas en 3 días en Aucas y regresé absolutamente derrengado, pero esas entrevistas fueron muy relevantes con unos pocos de los mejores divulgadores científicos de España y queremos hacer ese tipo de cosas. Bueno, decía yo que teníamos algunas cuestiones del Rey va desnudo, de RVDSQS, del correo electrónico y el chat de la semana pasada que me comprometí a repasar antes de hacer ninguna otra cosa el día de hoy. Entonces, pero Carlos Rojas me preguntaba algo sobre sobre los ateos secretos.
los ateos que son ateos pero no quieren que sus familias o amigos se enteren. Yo creo que es un problema de tolerancia. Yo creo que tenemos un problema. La gente es más fácil que sea tolerante con otro religioso. Los religiosos pueden ser, pues cristianos pueden ser tolerantes con los musulmanes a veces pueden ser tolerantes con los judíos pueden ser tolerantes con musulmanes y cristianos, y si por ahí hay unos budistas, los saludan y les invitan a tomar un té chai, que es creo que lo que toman después de decirse namaste. Pero cuando aparece un ateo nadie le tiene la misma tolerancia. Yo creo que sigue habiendo un enorme miedo y un enorme rechazo promovido por las religiones contra otra forma de ver el mundo, simple y sencillamente. No creemos en dioses y se acabó. Pero es muy triste cuando hay jóvenes, y para eso escribí yo el libro que está por allí, No por Dios, y por eso empecé este canal, por la gente joven sobre todo, que se encuentra ante el hecho de que se ve incapaz de creer en las deidades que les ofrecen, y al mismo tiempo tiene el problema de que su familia los va a rechazar y que van a ser objeto de persecuciones y de malas caras y demás. A mí porque siempre me dio igual, pero yo soy un tipo muy indolente en ese tipo de cosas. A mí que me deteste gente que haya detestable, aunque sea mi familia, no me provoca demasiadas angustias, ¿no? Entonces mi familia se atacó cuando supieron que había yo peleado con el confesor y que les dije, pues es que yo nunca me creí nada de esto. ¡Ay, qué horror! Y lloraban y hubo llantos y ese tipo de cosas. Pero cuando estás muy, muy cerca de tu familia es mucho más difícil. Y yo no veo que haya solución. Los tiene uno que ir preparando para salir del armario. Quizás como tendría uno que prepararlos para salir del armario diciendo, mira, la verdad es que a mí me gusta, yo soy furry. O soy tripentasexual, pero ir preparando a la familia poco a poco, diciendo, oye, estas son opciones, esta gente que es gente maravillosa, pero también son ateos, resulta que yo soy como ellos, no sé. Se me ocurre que una forma de ir preparando a la familia poco a poco, si uno es joven, para que acepte la idea de que una persona no creyente funcione con ellos y no sea precisamente rechazada o atacada, y a veces incluso excluida de la familia, que yo sé de casos que ha pasado. Esto me molesta muchísimo. Dubán Fernández, ¿vas a realizar el curso sobre géneros periodísticos? No, voy a realizar un curso de introducción al periodismo o periodismo para principiantes, porque al pasar por y esto me pasaba también cuando yo daba las clases en la universidad, al ir pasando por los géneros periodísticos, tienes que ir pasando por la historia del periodismo, tienes que ir pasando por el significado de algunas cosas del periodismo que van mucho más allá que los meros géneros periodísticos. Por ejemplo, la diferencia entre la prensa y el periodista, detalles de la historia del periodismo, que hay que empezar con la historia, para contar cómo es que aparece una persona que se llama a sí misma periodista profesional, y que es algo además sumamente reciente. Históricamente me refiero, ¿no? Siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, al fin lo que hago es una introducción al periodismo. Entonces, así le vamos a poner introducción al periodismo, periodismo para principiantes o algo parecido, y estoy preparándolo. Lo que más me cuesta trabajo es encontrar una plataforma que funcione y nadie me da ideas. ¿Qué tiene que tener la plataforma que necesito para el curso de introducción al periodismo? Tiene que permitirme subir los vídeos, porque yo voy a dar una clase como doy una clase, con una pizarra y escribiendo en la pizarra. Ni modo, soy de la vieja escuela. Y sería más de la nueva escuela si pudiera comprarme un whiteboard, pero eso sí cuesta un platal y yo me tengo que conformar con una pizarra blanca y marcadores de colores, que ya los tengo ahí. Y la pizarra la tengo en casa, que no la he podido traer. Poder subir el vídeo, poder subir apoyos visuales para el vídeo, poder subir quizás vídeos editados y poder tener un depósito de recomendaciones de lecturas, etcétera, etcétera. Y que todo eso esté al alcance de la gente que lo va a ver cuando lo emita, pero que también quede depositado para que otras personas puedan tener o tomar el curso posteriormente. Incluso igual no lo emito en vivo, lo grabo todo, pero como si fuera en vivo. Es lo que llaman un falso directo. Entonces,
pues las plataformas que yo he visto no me funcionan, o algunas son de, pues tú pasas los vídeos y nosotros decidimos cuánto cobramos, pues tampoco me interesa, quiero cobrar lo que yo quiero cobrar, pagarle obviamente a la plataforma su servicio, pero tener el control pues sobre mis ingresos y utilizar la pasarela de pago que tenga la plataforma, en fin, así que sí. Luego, una pregunta de estas preguntas que son dificilísimas de responder, al mismo tiempo que son muy elementales, también de Dubán, dice, Roxette es clasificado como un dúo pop rock. ¿Cuáles son los elementos musicales que hacen que sea pop y no simplemente rock? A ver, pop quiere decir música popular, el rock es una forma de la música popular. El country es otra forma de la música popular, el blues es una forma de la música popular, el bluegrass es una forma de la música popular, el heavy metal es una forma, la balada es una forma de la música popular. La palabra, la contracción pop se utiliza fundamentalmente con la idea de música que se hace con un sentido eminentemente comercial y dirigido a grandes públicos, porque esos grandes públicos son los que pueden crear un verdadero éxito comercial. Es la diferencia que hay entre Adele y Floor Jansen, por ubicarnos. Floor Jansen es una cantante de rock, de heavy metal, que el heavy metal es parte del rock, luego algunos me lo están sacando y no lo veo razonable, y Floor Jansen es escuchada fundamentalmente por la gente que escucha rock y por la gente que escucha metal. Adele tira a todo el mundo, son voces maravillosas, son voces excelentes, no tienen absolutamente nada de rechazable, salvo que Adele busca un público mayor y a veces depende más del esquema comercial de la música. Esto no quiere decir que el rock sea puro y se aleje de lo comercial, al contrario, pero verás, es muy distinto pintar algo pensando en el público al que se lo vas a vender y pintar lo que tú quieres y luego vendérselo a quien te lo quiere comprar. La motivación inicial, el juego inicial es distinto. Entonces, el pop abarca todo eso, pero también tiene esa característica comercial. El rock se define no por su comercialización o no comercialización, sino por sus raíces en el blues, en el country, en la música popular estadounidense del siglo XIX, que evoluciona hacia el rhythm and blues en los años 40-50, y del rhythm and blues se convierte en rock, y que originalmente tiene un esquema musical, armónico, muy concreto, y a partir de ahí se derivan un montón de cosas, pero todas tienen esa raíz, el contratiempo del rock. El contratiempo es que en vez de poner el acento sobre todo en la batería, si el rock originalmente siempre es todo en 4, y en vez de hacer el acento en 4, lo haces en el 2. Y ahí expliqué alguna vez que esa es la razón por la que cuando viene un grupo estadounidense a España hay un problema gravísimo a la hora de aplaudir, porque los españoles y en general los latinoamericanos damos palmas en el acento de la música, en 1, 2, 3, 4 damos palmas en el 1, y por la costumbre del gospel que se traduce al rock, del backbeat, del contratiempo, los que están en el escenario aplauden en 3 y no en 1. Y entonces siempre hay un lío en los conciertos. Yo iba mucho a conciertos de gospel, esto se veía clarísimamente, porque unos aplauden a tiempo y otros a contratiempo. El contratiempo, la estructura pentatónica del blues, la estructura de los acordes 1, 4 y 5, son los que caracterizan al rock. Y el pop no tiene esa característica, porque el pop puede ser de cualquier tipo. Frank Sinatra era pop, Adele es pop, Taylor Swift es pop, Adriana Grande es pop, Billie Eilish es pop, y son extremadamente diferentes, pero todos son música popular que no se define por sus características musicales, sino por sus características comerciales. Creo que me hice más lío de lo que debía, pero bueno, es eso. Y hay una cosa de Rosa Rubio, de aquí de Asturias, por cierto, mucho gusto que me hable alguien de aquí, de donde vivo yo, y vuelve a cosas de la vacuna que yo creo que hay que repetir y repetir y repetir, aunque yo ya lo he dicho, me van a dar 2 minutos. Dice, conozco casos en mi entorno familiar en el que una persona que decidió no vacunarse ha contagiado a todo un grupo en el que incluso había personas de riesgo por edad.
Sí, hay muchísimos casos así. Los no vacunados son la fuente fundamental de contagio. ¿Por qué? Porque los vacunados, aunque se contagien, su carga viral es menor y por lo tanto tienen menos probabilidades de contagiar al vecino, cosa que siempre omiten los negacionistas. Tengo amigos con ideas negacionistas, dice Rosa, que por supuesto han rechazado vacunarse. Bueno, aparte, no son negacionistas, son imbéciles, pero entiendo que tú, siendo tus amigos, pues no se los digas. Les dices que yo les digo imbéciles, total, no pasa nada. Me encuentro personalmente en el dilema de respetar su decisión y al tiempo protegerme y no ponerme en riesgo ni a mí ni a mis seres queridos. Creo que aquí hay un problema ético importante, el respeto a la libertad personal hasta donde empieza el de otro. No es el primer caso ni será el último. No me gustan las posturas intransigentes, dice Rosa, y estimo profundamente el valor de nuestro criterio personal y el derecho a que se respete. Pero es una confrontación que está allí y nadie lo trata. No, sí, se trata muy fácilmente. Mira, tú no tienes el derecho de andar a la velocidad que quieras en tu automóvil. No tienes el derecho a pasarte los semáforos en rojo. No tienes derecho a conducir si no tienes un carnet que demuestre, una licencia de conducción que demuestre que tienes la capacidad, los conocimientos y las habilidades básicas para conducir ese automóvil sin atropellar a todos los que te pongan enfrente. No tienes libertad de decisión sobre cosas de las que no sabes nada por lo demás. Es decir, tú no puedes decirle a alguien que le eche agua al tanque de gasolina de su automóvil si no sabe suficiente mecánica como para saber que lo que va a hacer es hacerle daño al motor del auto. No puede opinar sobre pilotaje de aviones alguien que no ha estudiado piloto de aviación y no debe opinar sobre medicina quien no se haya informado, por lo menos ampliamente, sobre medicina. Pero cuando están en juego las vidas de otras personas, la libertad se limita. Se limita siempre. Tú no puedes vender lo que sea como comida, no puedes vender veneno como comida. ¿Sería libre? ¿Se estarías ejerciendo tu libertad? Hombre, según algunos muy radicales, sí. Pero esa libertad la estarías ejerciendo a costa de la vida de otras personas. El que no se vacuna está ejerciendo su libertad a costa de un delito contra la salud pública y no hay discusión allí, no hay forma de evitarlo. Tenemos una serie de cuestiones de salud pública que vigilamos los medicamentos, vigilamos lo que comemos, vigilamos que la ropa que nos venden no se queme, que hemos avanzado y ahora pedimos que no se puedan quemar las prendas de ropa. Yo recuerdo siempre a los imbéciles del Brexit que trataron una vez de quemar una bandera europea en Londres en una de esas manifestaciones que armaba Nigel, el sapo el que tenía cara de rana. Y trataron de quemar una bandera europea y no podían quemarla porque las regulaciones de la Unión Europea hacen que las banderas estén hechas de materiales tales que no se puedan quemar y así salvan vidas. Todo lo que ponga en riesgo la vida de otra persona se puede limitar y las sociedades lo han limitado siempre, tampoco es ninguna novedad. Entonces diles a esas personas que si no se quieren vacunar es por estar defendiendo su libertad, son imbéciles y además son criminales. Esto es lo que digo yo y lo sostengo. Y finalmente del chat había dos cositas una cosita que quería yo rescatar. Cristiana Costa Durán dijo, ¿crees que el dicho que el pueblo tiene el gobierno que merece existe? No, y ese ha sido una especie como de coartada para culpar a las víctimas. Y es el mismo mecanismo de culpar a las víctimas. Si te rompieron la cara es porque tú te lo estabas buscando. Si te violaron es porque traías minifalda. No, a las víctimas no las puedes responsabilizar. No todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo no creo que ningún pueblo tenga realmente el gobierno que se merece, porque toda la gente se merece cosas mejores, incluso el mejor gobierno que te puedas imaginar. Y yo pensaría en este momento en el planeta el de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, por ejemplo, me parece un gobierno admirable y defendible por muchos conceptos, o el de Trudeau en Canadá. Pero la forma en que se llega al gobierno implica muchísimas cosas que están fuera del control del votante, desafortunadamente, especialmente en tiempos del populismo. Entonces, cuando alguien
te embauca para que votes por él y luego te traiciona cuando está en el poder. No te lo mereces. Es absurdo pensar que te lo mereces, es absurdo pensar que tenías que haberlo sabido. Pues no tenías que haberlo sabido. Mientras mayor control hay de una sociedad sobre su gobierno, menos posibilidades hay de que pase esto. Pero en la gran mayoría de los gobiernos atroces que se tienen, no es responsabilidad ni lo merece la gente que lo sufre. Me deja con un muy mal sabor de boca oír eso todas las veces que lo escucho, porque me dice que la gente está tratando de eludir las responsabilidades que implica el tener, el ejercer el gobierno en contra de la ciudadanía, el ejercer una dictadura, el ejercer un autoritarismo populista, el violentar la voluntad democrática al hacer cosas que no estaban en tu programa y no hacer las que sí estaban en tu programa. Y el gobernante se puede lavar las manos y decir, bueno, pues que ustedes se lo merecen, esto es asunto de ustedes, no mío. Eso no me parece asumible, ni me parece razonable. No creo que todo el mundo tenga el gobierno que se merece, ni mucho menos. Y finalmente Valar Merkel dice que el gas ruso no lo extraen con fracking, que es mucho peor para el medio ambiente. No, yo sé que hay un cuento gordo y grande contra el fracking. Se ha utilizado, y perdón, estoy borrando algunas cosas que necesito espacio de disco ahora, pero se han dicho muchas cosas sobre el fracking y la gran mayoría de ellas son absolutamente falsas. Se ha atribuido al fracking un montón de cuestiones. Yo recuerdo una fuga de gas que hacía que se pudiera encender el agua que salía mezclada con gas en un poblado en Estados Unidos. Entonces el fracking provoca esto. No, es un caso aislado en donde el mal manejo no fue por el fracking, fue por otras cosas. No fue en sí el fracking el que provocó aquello que abrías el grifo, le ponías una cerilla y se encendía el gas que venía saliendo junto con el agua. Entonces hay mucho de mito allí y es preocupante. Yo creo que deberíamos ser mucho más cuidadosos a la hora de seguir lo que nos dice Greenpeace. Y de Greenpeace hoy, por cierto, vamos a hablar un rato. Pero antes de eso, vamos a pasar a los temas del día de hoy. No sin antes echar un ojo al chat. Ya no sé por qué quiero echar un ojo al chat. Pero bueno, a ver. Favor de revisar en Twitter... almohadilla 15N Cuba o gato 15N Cuba, depende en qué países están, como le llamen a este símbolo. El símbolo de hashtag 15N Cuba. Los cubanos que vivimos fuera de Cuba estamos dándole la mayor visibilidad posible a los sucesos en la isla, hasta donde sé. Los cubanos, o algunos cubanos, o un grupo de cubanos, están preparando una protesta para el 15 de noviembre y el gobierno cubano, con esa vocación siempre de atención al pueblo, de servicio a las necesidades de la ciudadanía, ha dicho que les piensa romper la cabeza si persisten en ello. Vale, no ha dicho eso. Queda implícito. No tienen permiso de manifestarse. Y entonces pues tenemos allí un problema. ¿Qué opina de la burla que hizo el hijo de Donald Trump sobre el accidente que tuvo Alec Baldwin? Me parece lo más normal del mundo. O sea, es gente de una miseria moral tan espectacular, tan enorme, de una bajeza tan exquisita, de una... Es que no hay otra forma de verlo que a través de la basura que han aprendido con un padre que es uno de los sujetos más despreciables del universo y que algunos crean o digan que ahora va a ser el rey de reyes, que es otra cosa de la que vamos a hablar hoy. A mí me deja absolutamente aterrorizado. ¿Qué más? ¿Los videojuegos y el anime son arte? Yo creo que sí. A ver, el anime es una forma de animación. La animación obviamente es una forma de arte, es una forma del arte cinematográfico. Y creo que los videojuegos tienen elementos artísticos importantes. Lo decía yo el otro día, me
me he ido impresionando viendo a los músicos que yo conozco, o sea, bueno, no que los conozco personalmente, pero músicos a los que yo escucho, que de pronto hacen canciones o graban canciones para Assassin's Creed o para algún otro videojuego y, y están haciendo un trabajo maravilloso. Esa música es tan válida dentro del videojuego como fuera del videojuego. El diseño de personajes, el desarrollo de historias, porque hay videojuegos que tienen historias, algunos no tienen absolutamente ninguna, pero otros tienen una historia y tienen un desarrollo dramático y un desarrollo de personajes y demás. Creo que todo eso, por supuesto, que es arte. Los exquisitos probablemente lo rechazarán, pero eso siempre acaban perdiendo. La historia los borra. ¿Qué más? ¿Qué opina usted de Jorge Bucay como autor? No lo he leído. Qué bueno, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Yo también estoy muy satisfecho de no haber leído a Jorge Bucay, entonces no puedo opinar sobre él. ¿Qué opina del reto que le hizo Elon Musk a la ONU? Cuando uno de sus reportes arrojó que con el 2% de su fortuna el problema del hambre sería menos grave. No sé qué reto lanzó Elon Musk, pero mira, de los 1,000 millonarios que tenemos a mano ahora, hay 3 que son muy problemáticos, que son Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. Se entiende cómo se llenaron de dinero. Elon Musk menos porque ha vendido mucho humo, ha vendido bastantes cuentos y se ha sido rescatado por dinero público en varias ocasiones, con lo cual todo su rollo ultra libertariano queda bastante en entredicho. Es como Ayn Rand, ¿no? Usando el dinero público cuando le conviene, pero se entiende cómo ganaron tanto dinero y de otra manera no se entiende para qué lo quieren. Que no le puedas pagar decentemente a tus trabajadores en Amazon me parece de locos, por ejemplo, ¿no? Sí es su dinero, pero la responsabilidad social la sigues teniendo, esa no la pierdes cuando seas millonario. No sé qué hizo Elon Musk, pero francamente el tipo no es muy respetable humanamente, si me permites el comentario, y lo siento porque habrá gente que se enoje conmigo. ¿Alguna vez usted escuchó La Tremenda Corte? Escuché La Tremenda Corte cuando era niño. Vi La Tremenda Corte cuando se intentó hacer en televisión con menos éxito, porque no estaban todos y sobre todo creo que no estaba el guionista. Me puedo estar equivocando y puedo estar mintiendo horriblemente. Años después, cuando tenía yo el programa muy interesante en la XCQ y en la XCW en México, y hacíamos 2 horas de ciencia todos los días en Televisa Radio, increíblemente, yo iba de mi casa a Radiópolis oyendo La Tremenda Corte. Me parece una de las más grandes maravillas de la historia del humorismo. Y para quien no la conozca, La Tremenda Corte era un esquema muy sencillito. Había una corte donde había un tremendo juez y un tremendo secretario. Y todos los días a este tribunal acudía distintas personas, pero sobre todo Luz María Nananina, que era una mujer cuarentona, calculamos más o menos, y un españolazo maravilloso que era Rudecindo, y algunas otras personas que iban a acusar de algún fraude, estafa, timo, embuste o engaño a José María Tres Patines. José María se llamaba. No me acuerdo si era José María, pero era Tres Patines. Y el sketch siempre era descubrir cómo había hecho la trampa Tres Patines. Tres Patines se defendía con una gracia extraordinaria. El guionista era verdaderamente magistral. Se burlaba de la gente, era el clásico listo y el clásico pícaro de su personaje de la literatura común, de lo más común, pero muy bien desarrollado, y cómo sacaba de sus casillas a quien había estafado. Rudecindo Caldeira y Escoviña se llamaba además porque era gallego. Los embaucaba y luego trataba de embaucar al juez y a veces casi lo conseguía hasta que el juez se enojaba, se daba cuenta de cómo había sido el engaño y por supuesto condenaba a diversas cosas. Siempre condenaba algo a el señor Tres Patines.
Eran sketches, yo no me acuerdo si de 15 minutos o algo así, pero era una verdadera maravilla, una cosa absolutamente deliciosa y absolutamente recomendable. Eran, para dejarlo claro, radionovelas, pequeños fragmentos de radiodrama o de radiocomedia, hechos en Cuba en los años inmediatamente anteriores a la Revolución Cubana, y que creo que se trató de hacer, se mantuvo un tiempo después de la Revolución, pero al final los actores, si no todos, la gran mayoría, entre ellos por supuesto el que hacía el papel de Tres Patines, se fueron al exilio, y desde ahí trataron de hacerlo otra vez. Hubo también un cómic de Tres Patines que era divertido y estaba bien, yo lo compraba y tal, pero que no tenía la chispa que tenía esos sketches en radio que valen muchísimo la pena y que deberíamos rescatar en los podcasts ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, ¿qué más? Elon Musk no tiene opción, no sigue creciendo y manteniéndose fuerte, su competencia lo acaba. Pues no tiene competencia, ¿cuál es la competencia de Tesla? Tesla no tiene competencia en este momento. Nadie más está vendiendo autos eléctricos de alta gama, que es la fuente fundamental de sus ingresos. Su gran momento, tuvo una idea brillante, que fue PayPal, y cuando lo vendió en todos los miles de millones. ¿Has visto la página de Udemy para subir tus cursos? Sí, y no me funciona. No me acuerdo exactamente por qué ahora, pero no me funciona. Discord. Todo lo que no tenga, voy a probar Discord, voy a revisar Discord, pero todo lo que no tenga yo que programar nada, porque no puedo programar ni para salir de una bolsa de papel. A ver, que lo más que aprendí fue algo de Basic y Pascal. ¿Qué opina del desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México? Que se diviertan, lo copiaron de una película del 007, pero está bien que se diviertan. Alguien me dijo que el agua de la central nuclear de Almaraz tiene radioactividad, pero ese agua solo refrigera el reactor. Me suena a camelo. Es un camelo. Es uno de los clásicos camelos de los antinucleares. A falta de argumentos tienen mentiras y tienen formas de buscar el miedo y el pánico en las personas. ¿Qué opina de la propuesta de algunos de que los políticos o al menos los congresistas deberían trabajar ad honorem? Te lo digo muy simple. Si tú pagas 0 euros por un trabajo, ¿qué trabajo esperas recibir? Tú contratas a un carpintero, le dices, mira, quiero que me hagas una mesa, pero no te voy a pagar. ¿Qué clase de mesa crees que vas a recibir? Contratas a un médico, oye, que me hagas una operación para que tengo la vesícula biliar hecha compota, pero no te voy a pagar nada. O que te digan a ti, oye, ¿en qué trabajas tú? No, mira, yo soy electricista. Ah, mira, necesito que me hagas una instalación eléctrica en mi fábrica, pero no te voy a pagar. Todo mundo amerita un pago justo por su trabajo. Y mientras mayor responsabilidad y mayor preparación tiene el trabajo, es razonable que el pago a ese trabajo sea mayor. Es decir, que no le pago lo mismo a un asistente de vuelo que a un piloto, porque para ser asistente de vuelo se requiere menos preparación y la responsabilidad que tiene es mucho menor que la que tiene el piloto de la aeronave. Es lógico, es justo y es razonable que el piloto de la aeronave lleve un mayor salario. Vas a contratar gente, porque en las elecciones lo que haces es esto, es contratas a alguien. Tú eres el que decide, tú junto con todos. Y vas a contratar a alguien para que haga leyes justas, que más o menos resuelvan problemas que tiene todo el país, que faciliten la gestión de los recursos comunes, que permitan el mantenimiento de relaciones diplomáticas adecuadas, que favorezcan el desarrollo económico del país al tiempo que permiten que la sociedad se vuelva un poco mejor, un poco más segura, un poco más justa, un poco más igualitaria. Que manejen las demandas de distintos sectores, los agricultores, los profesores, los mineros, los youtubers, y que manejen todo eso y lo conviertan en leyes para todo el país, gratis. Es una injusticia de entrada. Y por otro lado, ¿quién crees que va a entrar a hacer eso? 2 tipos de personas. Los estúpidos
y los ricos. Si la política no es un trabajo bien pagado, solo los ricos pueden ser políticos. Y ese es un negocio que no sé si alcanzas a pensar lo malo que es para un país. Si yo gano lo mismo como funcionario de ventanilla de Hacienda, sellando papeles y repartiendo y recibiendo y repartiendo citaciones para el pago de impuestos, despreocupándome 8 horas diarias, 5 días a la semana y chao, y me van a pagar lo mismo o menos como legislador, con todo lo que ello implica, a mí no me interesa ser legislador nunca. Meterme una bronca gordísima. Y eso sí me pagan lo mismo. Ya no te digo si no me pagan. Entonces es entregar el país a los ricos. La idea suena muy bien desde una izquierda muy acéfala. Desde una izquierda que ha perdido la última sinapsis la tuvieron cuando se les quitaron el biberón. Pero no es razonable. Y además, como hombre de izquierda, yo creo que todo el mundo merece un pago justo por su trabajo. Jonás Fernández, con quien hablé ayer, él está trabajando 12 horas ahora diarias recorriendo Asturias para explicar lo que hace como eurodiputado, que no está realmente en sus atribuciones. Como legislador lo que tiene que hacer es participar en las comisiones del Europarlamento y participar en los plenos del Europarlamento y llevar la voz de su partido y de las ideas de su partido al Europarlamento para hacer unas mejores leyes en Europa. Pero está haciendo lo que está haciendo. Si encima le digo que no lo voy a pagar, pues probablemente me diga, oye, me tengo que ir a trabajar de economista a una correduría de bolsa, que él es economista. Porque no puede trabajar 8 horas y despreocuparse. Entonces, yo creo que, insisto, es una de estas cosas que la izquierda tonta te las dice y suenan bien al principio hasta que piensas en las consecuencias que tendría. Yo creo que tenemos que pagar bien. Lo que tenemos que hacer es elegir mejor y buscar que mejores personas entren en política. Pero cuando satanizamos a la política y decimos que la política es solo asunto de delincuentes, ¿quién va a querer ser político? Si a mí me dicen que algo es cosa de delincuentes, me dicen, oye, mira, el narcotráfico es cosa de delincuentes. Bueno, muy bien. ¿Quieres ser narcotraficante? Pues yo no, yo personalmente no tengo ningún interés en infringir la ley, no tengo ningún interés en ser un delincuente, no tengo tampoco ninguna de esas ambiciones crematísticas o monetarias tan enormemente desbordantes como para lanzarme a violentar las leyes y poner en peligro la vida de otros a cambio de que yo me pueda llenar de dinero. Yo no lo haría. Estamos diciendo que la política es de delincuentes. ¿Quién va a entrar en la política? Los delincuentes. Y si encima no la pagas, ¿quién va a entrar? Los ricos delincuentes. Gran negocio. Por favor, váyanle y díganle a Pablo Iglesias que no sea ojo, que no cuente ese tipo de cosas. Veo una figura al lado del botón de YouTube en el anaquel. ¿Qué es? Es Einstein, es un peluche de Albert Einstein. Tenía yo mi alcancía de Marx, una hucha que tiene un céntimo de euro, es lo que dije adentro. A mí me parecía lo más divertido que en este mundo se venda una hucha con el edificio de Carlos Marx y le puedas echar dinero. Eres tu capital. Pero la gente creía que yo tenía un busto de Marx porque le rendía pleitesía. Entonces, mira, he dejado la alcancía hucha de Marx, la he dejado fuera de cuadro. ¿Tiene algún videojuego preferido? Pues es que depende del momento en la vida. Durante una época Civilization fue una pasión para mí. Quake, cuando jugábamos Quake en multimáquinas, pues nos íbamos a conectar a la red LAN de casa de un amigo porque el internet no te aguantaba. El internet de módem telefónico no te aguantaba el throughput necesario para jugar Quake entre varios a Atrapa la Bandera. Entonces, si nos íbamos a la oficina de alguien y tomábamos por asalto la red LAN y jugábamos. Quake era genial en ese sentido. Entonces, depende, va según el tiempo. Mapuches muertos en Chile en enfrentamiento con fuerzas del gobierno. ¿Está enterado del conflicto? No lo siento.
El reto de Musk básicamente exigió a la ONU que le diera un plan con total transparencia de cómo serían tanto dinero para arreglar el hambre y él contento le daría el 2% de su fortuna. Tiene truco, pero vamos a ver por qué tiene truco. Tiene truco porque el hambre se acaba cambiando muchísimas cosas más allá de poner dinero. Se resuelve con biotecnología, se resuelve con cambio de actitudes en grupos humanos que están sumidos en tradiciones milenarias, etc. Entonces no sé si sea tan fácil o sea simplemente una forma de sacar el cuerpo de Elon Musk. El fracking ha dejado, están pensando cosas horribles del fracking. Si no me das las pruebas, en mi país mataron a 26. Si no das las pruebas, no te lo puedo creer. Lo siento, Sebastián 2CR, que además ni siquiera tienes ni cara ni nombre. Entonces, nada. ¿Qué reflexión deja la erupción de la Cumbre Vieja? Ninguna, no hay reflexiones a eso. ¿Qué opinas de la música de Rubén Blades? Me gusta mucho. Me gustaba Rubén Blades, sobre todo como cantante de Willy Colón, que a quien pude ver alguna vez en vivo a Willy Colón. Un pedido, entrevista a Roxana Kramer, tal vez, no sé, no creo. No veo claro, ella tiene un espacio. Es decir, yo entrevisto a gente que no está en YouTube, pero entrevistar a otros youtubers es un poco raro. No sé. Bueno, vamos a dejarlo allí porque tengo otras cosas que ver. Y para ver esas cosas vamos a empezar por aquí. Miren ustedes. Este señor, que evidentemente es agradable a la vista, fue John F. Kennedy Jr. John, yo lo recuerdo cuando era un pequeño niño, después del asesinato de su padre, cuando pasa la carroza fúnebre en las pompas fúnebres estatales del funeral de John F. Kennedy, del presidente de los Estados Unidos, en noviembre de 1963, yo tenía 8 años y él debía tener 4 o 3, y su madre lo hizo que diera 2 pasos adelante y saludara la carroza fúnebre de su padre, y bueno, por supuesto fue de lo más emotivo para el mundo, y para un mundo además que ese tipo de actos le removían, porque el asesinato de Kennedy fue una situación extremadamente potente a nivel de todo el mundo. Bueno, el martes pasado, aquí, esto lo que estamos viendo es Dealey Plaza. Dealey Plaza es la plaza que conmemora el lugar donde fue asesinado John F. Kennedy en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Cientos de personas pertenecientes a la secta enloquecida de QAnon, esta secta que es parte de que surge de una teoría de la conspiración absolutamente delirante, de la cual ya hablé en un video completo dedicado a QAnon, se reunieron porque John F. Kennedy Jr. iba a resucitar el martes pasado, anteayer, en el lugar donde había sido asesinado su padre. Aquí las cosas se ponen un poco extrañas. Según algunos, el que iba a resucitar era su padre, pero también iba a resucitar el hijo. El padre iba a reclamar la presidencia y luego se le iba a entregar a Donald Trump, y Donald Trump iba a nombrar vicepresidente a John F. Kennedy Jr. Otros dicen que no, que el que regresaba era John F. Kennedy Jr., que acudiendo a algo que firmó Donald Trump el día que dejó la presidencia, iba a asumir la presidencia y se la iba a entregar a Donald Trump, quien, según algunos de ellos y según informó la revista Newsweek, sería convertido en rey de reyes, una posición claramente bíblica. Creo que era Salomón el que era rey de reyes, ¿no? Esto es en serio. Esto es totalmente en serio. Gente que cree que alguien que murió en 1999 en un accidente de aviación, desgraciadamente, John F. Kennedy Jr. nunca quiso encargarse, entrar en política como lo habían estado su padre, los 2 hermanos de su padre y algunos de sus tíos, y algunos de sus primos, incluido un loco antivacunas que anda por ahí, hijo de Robert Kennedy. John F. Kennedy Jr. vivía la buena vida, tenía una revista que se llamaba George, que tenía mucho éxito, una revista revistas de
de alta gama, como GQ, por ejemplo. Y él era feliz haciendo su revista y viviendo la vida de la jet set, de lo que entonces se llamaba la jet set del mundo, y precisamente en su avión particular, un avión particular, perdió la vida en 1999. Los creyentes de QAnon estaban con pancartas que decían Trump-Kennedy 2024. Cuando llegaron las 12:30 de la mañana, del mediodía del martes, que es la hora a la que Oswald le disparó a Kennedy matándolo, recitaron el compromiso de lealtad a la bandera, que es uno de estos versitos que dicen los niños en la escuela para fomentar su patriotismo. Y algunos se quedaron mucho rato, pero luego dijeron que no, que se iban porque esta noche en un concierto de los Rolling Stones es donde va a reaparecer John Kennedy Jr. Es absolutamente de locos. Pero la gente lo cree realmente. Cree que una persona que no se interesó en política, que murió hace 22 años, va a resucitar para darle a Donald Trump la presidencia. ¿Saben qué es lo más divertido? Que esto ya lo había lanzado la misma conspiración de Q en 2019. Aquí tenemos a la revista Rolling Stone informando en 2019 que los seguidores de QAnon pensaban que John F. Kennedy Jr. volvería el 4 de julio. El 4 de julio de 2019. Pero lo más delirante es esto. John F. Kennedy era un hombre enormemente progresista comparado con Donald Trump. John F. Kennedy era demócrata. John F. Kennedy era católico. John F. Kennedy era irlandés. Fue el primer presidente católico de los Estados Unidos. Era un tipo que tenía una visión de los derechos civiles, de los derechos de las mujeres, etcétera, mucho más avanzada de la que va a tener Donald Trump, así resucite 43 veces, porque es un cavernario. ¿Por qué de pronto los locos republicanos de QAnon adoptan a John F. Kennedy Jr. y a John F. Kennedy, su padre, como los que le van a entregar el poder a Donald Trump? Es tan absolutamente delirante, es tan de cuento de Roald Dahl, que no, desafía la capacidad de comprensión. El Washington Post trató de explicar por qué cientos de personas que apoyan a QAnon se aparecieron en Dallas esperando el regreso de John F. Kennedy Jr. El proceso de desarrollo de la política de derechas en Estados Unidos, de un republicanismo conservador respetable, medianamente respetable, con buenos puntos en los años 60, por decir algo, que se empezó a volver absolutamente delirante y conspiranoico a partir de Ronald Reagan, a partir de la idea de que tomas a un actor y lo conviertes en presidente, ¿no? Por lo menos Ronald Reagan había sido gobernador de California, y luego tomaron a un actor de la televisión que lo más importante que había hecho durante 15 años era ser presentador de un programa de The Apprentice, Donald Trump, convertirlo en presidente. Pero el Partido Republicano y la derecha republicana estadounidense se ha ido convirtiendo en una secta enloquecida, conspiranoica, con fundamentos de una religiosidad absolutamente delirante, de creencias que desafían todo intento de razonamiento. Y el problema que yo veo es el siguiente. El problema que yo veo es que en Estados Unidos, cuando estornudan, el resto del mundo tiene gripe o COVID. Todo el tema del identitarismo tóxico salió de las universidades estadounidenses. Salió de Judith Butler y salió de esta academia, ni siquiera postmarxista, pero post la izquierda, la nueva izquierda de los años 60, 70 en los Estados Unidos, y
Y de pronto la izquierda en España y en México y en Francia y en Alemania, pues sobre todo en España, dice, sí, eso es, la política de identidades es la verdad. Yo dije, pues tú no eres enemigo de los Estados Unidos. Sí, son el imperio malvado. ¿Por qué los copias todo? Desde la forma de hablar hasta la musiquita y las creencias políticas. No me lo explico. Pero con la derecha pasa también. Cuando se puede entender que durante la Guerra Fría el delirio anticomunista llevó a creencias delirantes, la tautología, la reiteración, llevó a creencias extremistas respecto de que cualquiera que fuera medianamente progresista era una especie de bolchevique con una bomba guardada en el bolsillo trasero. Pero hay una derecha razonable en Europa, hay una derecha que está representada por Angela Merkel, que está representada por la gente por Juncker, por ejemplo, por la propia actual presidenta de la Comisión Europea, por Ursula von der Leyen. Es decir, son gente de derecha, son demócratas cristianos, son liberales, pero no están locos. Y un sector de la derecha está copiando el delirio enloquecido de los Estados Unidos al grado de copiar los argumentos de Donald Trump. Cuando Isabel Díaz Ayuso pensó que tenía posibilidad de perder las elecciones en Madrid, empezó a decir que las elecciones estaban amañadas, como Donald Trump, y ahora todos sus seguidores y todos los otros republicanos que están compitiendo en elecciones advierten, las elecciones están amañadas. ¿Por quién? Bueno, cuando gano yo no están amañadas, pero cuando pierdo yo están amañadas. El Estado profundo está metiendo mano. He oído a la gente de la derecha española hablar del Estado profundo. Pero ¿cómo si tú estuviste en el gobierno hasta hace 4 días, criatura? Ese mimetismo, que no es otra cosa que una expresión natural de la existencia de un imperio, nos guste o no, pero del que debemos tratarnos de desentender en ciertos elementos cuando se trata de encontrar soluciones para problemas concretos que tenemos en España o en Francia o en Neuquén o en Bolivia, que no son problemas que tienen en Guapaconeta, Ohio o en Wichita Falls. Ahí tenemos que disociarnos un poco del imperio, aunque nos guste el rock. Pero la derecha y la izquierda, más extremistas ambas, están asumiendo un mimetismo de lo peor de los Estados Unidos, que debería preocuparnos, sobre todo porque es acrítico, porque es extralógico, porque es como para estar a la moda, como si lo hacen ellos, lo tengo que hacer yo también. Me preocupa enormemente, la verdad. Y iba yo a hablar de otra cosa ahora, pero no voy a hablar de otra cosa ahora porque se me acabó la hora, me comí la hora de una manera increíble. Lo siento, se escucha interferencia como la del celular en los parlantes. Sí, pero no tengo celular. Los celulares están lejísimos del amplificador, o sea que empiezo a creer que es algo en la línea de la instalación eléctrica de donde estoy, que tampoco es lo ideal. Entonces, porque sí, me han hablado de la interferencia y estuvimos viendo si estaban los teléfonos, y alejamos los teléfonos del micrófono, del amplificador, y no hay nada que hacer. Discord o Slack, Jitsi Meet, mira, los voy a copiar, permítanme un segundo, Discord, Slack y Jitsi Meet, para ver si alguno de ellos me sirve para hacer el curso, que empezaríamos en enero, eso sí. Partilan, sí, eso era lo que hacíamos, qué horror. Eres trans y te parece súper inteligente, está bien, yo no. Digo, ni soy inteligente ni soy trans, pero no hay ningún problema, a mí me da igual. La política es un trabajo de verdad. La política es un trabajo de verdad. Tú no puedes hacer leyes si no estudias, si no trabajas conociendo las leyes. La misma idea de que crean que no es un trabajo revela una ignorancia profunda. ¿Cómo crees que se organiza el mundo a tu alrededor? ¿Crees que la gente no está haciendo nada y
los recursos se asignan mágicamente y se gestiona que las cosas pasen así como, no sé, pases mágicos y telepatía. Es verdaderamente increíble que la gente quiere que lo que les provoca rechazo, que es muy entendible en la política, lo conviertan en un rechazo a la política. Esto es como cuando te atropella un Renault y exiges que cierren la fábrica de Renault o que se acabe con los automóviles. Es una reacción muy de este tiempo, ¿eh? Si algo no te gusta, hay que quitarlo. La policía comete atrocidades bárbaras en los Estados Unidos, dispara con excesiva frecuencia contra ciudadanos de piel oscura, desarmados, y entonces hay que quitar a la policía. Y eso no es una solución, no seas imbécil. Eso no es una solución. Lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer es educar a la policía, formar a la policía y financiar que la policía entienda que los ciudadanos son igual de ciudadanos con los mismos derechos independientemente del color de su piel. Pero esa idea de entonces vamos a cancelar, a abolir la policía. Hombre, los delincuentes están diciendo sí, por favor, porque lo que va a pasar sabemos qué es lo que va a pasar. Es que me preocupan de verdad. Bueno, la informalidad, las personas que trabajan sin pagar impuestos pero sin acceso a salud y educación, ¿es una especie de libre mercado? No lo sé. Sí, es una especie de libre mercado, pero ¿y? No te da ninguna ventaja. Puedes vivir de día a día hasta el día que te enfermas o hasta el día que tus hijos necesitan escuela. David Osorio publicó un artículo en el que cuenta cómo los woke lincharon a Dawkins por decir que el sexo es binario. ¿Qué opinas al respecto? Es que linchan a cualquiera que opine algo que no les gusta. Yo tengo la impresión de que, independientemente de que hay casos excepcionales, pero reales, que alguien no es ni niño ni niña, es XXY, es XYY, es X, en fin, hay una serie de alteraciones genéticas que evidentemente hacen que lo binario no sea absolutamente la norma y Pero yo creo que el asunto está a debate, debe debatirse, o no. Pero si no se va a debatir es porque no es relevante. Si no es relevante la genética, pero que se linche a alguien por opinar y porque se diga, como dijo la ministra española, que se mete en un embolado todos los días, Irene Montero, que esto no estaba a debate. Perdóname, todo, absolutamente todo está a debate. Cuando tratas con eufemismos a todos los que no piensan como tú, también es evidencia de una bajeza moral. Tú no tienes puta idea de lo que es la moral, ¿verdad? No, en serio te lo digo, Gregory Tapia Escribel, yo puedo tratar como me dé la gana a la gente que opina distinto que yo, como ellos me tratan a mí. Pero esto no tiene nada que ver con la moral, tiene que ver con mis opiniones. Yo puedo opinar que una persona es despreciable y mientras no impongan la censura previa, yo lo voy a poder decir, ellos me van a poder decir, como dices tú, que tengo bajeza moral. Yo creo que te equivocas, porque la moral sí es algo que podemos notar. Puedes decir que te caigo muy mal, que soy muy feo, que te resulto desagradable, todo eso está muy bien. Pero si me acusas de bajeza moral, estás acusándome de algo que puedo demostrar que no tengo. Así que no seas tonto. En serio. Saludos desde Aguascalientes, un video sobre el jazz mexicano. Sé muy poco de jazz mexicano. Conocí a la Calatayud, conocí a Tino Contreras, conocí al Tigre, que era un gran baterista, pero yo no sé de jazz. Pero si quieres hacer jazz mexicano, hay gente maravillosa que te puede contar historias extraordinarias. Cree que el rock ya se murió, el rock está más vivo que nunca, y una de las cosas en los lugares donde está vivo es en lugares donde está gente como Larkin Poe, gente como Foo Fighters, gente como The Warning. Bueno, y estamos en que vamos a tomarnos unos segundos como solemos hacer siempre y volvemos a hacer muchas cosas rapidísimo.
Estamos de vuelta. Espero que hayan tenido tiempo de hacer todo lo que tenían que hacer. Yo tuve tiempo de hacer todo, sobre todo servirme algo de beber. Me preguntan por qué bebo Coca-Cola en vaso y no en taza. Digo, ¿por qué bebo la Coca-Cola en taza y no en vaso? Por esto, porque así le hago publicidad al chiringuito, ¿no? Al canal. Bueno, vamos directamente a hacer las cosas que tenemos que hacer, porque si no, no nos da tiempo. Cuidado. Viene un gran apagón, lo dijeron los austríacos. Austria, que predice el futuro con una precisión enorme, nos dice que estamos a punto de tener un apagón absoluto. Se va a quedar sin electricidad el planeta, por lo menos Europa completa, durante una cosa impresionante. Va a ser aterrador. Y todo esto por una especie de tormenta solar aterradora que en este momento se acerca hacia nosotros a una gran velocidad, como un tren que nos va a atropellar y nosotros fuéramos una vaca que estuviera pastando en las vías. Todo lo cual no es cierto. Todo lo cual es perfecta y totalmente falso. Y es increíble la forma que se ha hecho este bulo, este cuento, esta patraña, promovida por todos los locos del mundo, pero también por medios que se reputarían serios, chico, pero... Y digo serios porque es un trabajo. La gente trabaja de periodista, la gente trabaja de redactor jefe, la gente se supone que tiene la responsabilidad de trasladar a la ciudadanía información real. Esto no es periodismo, esto es basura. Vamos. ¿Qué hice yo para enterarme de todo esto? Muy fácil, hice lo que tenía que hacer cualquier periodista que tuviera esta nota en sus manos y le dijeran, oye, pues, hay que escribir algo porque viene un apagón y vamos a morir todos. Ya saben ustedes que vamos a morir todos vende muchísimo. Bueno, gente, por supuesto, de la calidad absolutamente intachable de Iker Jiménez y Carmen Porter alertan sobre el gran apagón. Contamos lo que nos dicen los expertos, que llame expertos a gente que tiene de expertos lo que yo tengo de campeón de la NBA. Es decir, su experto anterior, cuando las vacunas, era un tipo que ni siquiera, que es solamente periodista y que se compró creo que 750 rollos de papel higiénico que todavía no ha acabado de usar, y esto fue en marzo del año pasado, como ya lo demostré, por cierto, en el video que le dediqué a Iker Jiménez, que es el video con más no me gustas de todo este canal. Me da un orgullo enorme, porque Iker y Carmen mandaron a su gente a que le dieran no me gusta mi video, para que quedara yo muy mal. Entonces, tengo una tragedia, no les gustó el video de Iker Jiménez. Me da igual. Todo empezó con esto. Esta es una campaña que inició el gobierno austriaco a principios de octubre. ¿Qué pasa cuando todo está a oscuras? El gobierno austríaco calcula que existe una posibilidad, no el gobierno, cuidado, el Ministerio de Defensa austriaco considera que existe un riesgo de un apagón. Considera que como está interconectado todo el sistema eléctrico europeo, un grave problema en una zona del sistema eléctrico puede provocar un apagón en todos. Esto revela que, entre otras cosas, no tienen expertos en electricidad en la defensa austriaca, porque como ya han explicado los expertos en electricidad en estos últimos 2 días, esto ya lo pensaron los que están a cargo de las redes eléctricas europeas y tienen formas de aislar las partes que puedan tener un problema. Así como cuando se apaga la luz en una ciudad, no se apagan las luces en todas las ciudades alrededor, porque hay formas técnicas ya conocidas para aislar ese problema cuando se presenta. Pero una de las funciones de la defensa es plantearse el peor de todos los mundos posibles. Y así en Estados Unidos se enseñaba a los niños a meterse bajo el escritorio si había un ataque nuclear. Evidentemente meterse bajo el escritorio pues no servía de nada en un ataque nuclear, pero era lo único que podían hacer porque consideraban la posibilidad de un ataque nuclear, porque tu obligación es plantearte el peor escenario posible y preparar a la ciudadanía y preparar al país para sobrevivir a ello. Entonces,
Ante la idea que tiene la defensa austríaca de que puede haber un gran apagón, la ministra dijo que, bueno, pues que además es algo que seguro va a ocurrir. No se trata de si va a ocurrir, se trata solamente de cuándo va a ocurrir. Uy. Pero el ejército austríaco se está preparando. Calculan que para 2025, dentro de 4 años, o sea, no tiene un sentido de la urgencia que tú digas, qué bruto. Esto ocurre mañana a mediodía, como nos han hecho creer en España. Para 2025 van a tener algunas barracas totalmente autosuficientes que pueden aguantar hasta 14 días, es decir, que tendrán baterías, latas, agua, cosa que para 14 días tampoco creo que necesites 4 años para prepararte, pero bueno, los supervivencialistas estadounidenses te hacen virguerías mucho más grandes en su refugio antinuclear del patio trasero de la casa. Entonces, esta es una idea. Le dijeron a la gente, prepárense por si hubiera un gran apagón, ¿qué harían ustedes? Miren, es bueno tener en casa. Cosa que, por ejemplo, yo en México, después del terremoto del 85, durante muchos años, tuve una mochila y un equipo de supervivencia preparado en la puerta de la casa, porque resulta útil. Pero eso no quiere decir que haya la certeza de que eso va a ocurrir, ni menos cuándo. Lo que quieren hacer, dicen los responsables de la defensa austríaca, es proveer apoyo a otros servicios de emergencia como a los abogados, a los bomberos, a los trabajadores de la salud y a otras organizaciones en caso de un apagón que dure 10, 12 días. Esta campaña de carteles, que era bastante inocente, se convirtió en un asunto internacional, y la ministra de Defensa, Tanner, de pronto se convirtió en la gran profeta del mundo. Y Austria pronto se vio como unos dijeron es un modelo de prevención de crisis y otros dijeron están prediciendo el apocalipsis. Bueno, me voy a los medios. Los medios austríacos están así. ¿What? Los medios austríacos no entienden cómo es posible que el resto del mundo llegó a la conclusión de que se habían predicho el apocalipsis para mañana a mediodía. Entonces, tengo aquí la traducción. Dice la entrevista a Tanner, que es esta señora que parece Jabba the Hutt después de estar al régimen mucho rato. La campaña del blackout, dice, mientras otros países siguen ocupados con la pandemia, Austria ya se está preparando para otra posible crisis. Una crisis, un corte de energía que durará días. Escribe el Deutsche Welle, que es el principal periódico alemán, en su edición en español, y el diario ibérico La Razón. Es que vean ustedes cómo el medio que citan para la locura en Austria es La Razón. Es un periódico que, como todo el mundo sabe, el nombre es de broma, es de coña. Es como no sé, es como si Usain Bolt usara de nombre el lento, ¿sí? Porque La Razón está peleada con La Razón del todo, pero dice, La Razón incluso utilizó las advertencias de la ministra de Defensa, Claudia Tanner, sobre un apagón como oportunidad para preguntarse cómo está preparada España para un apagón a gran escala. El asunto creció de una manera absolutamente impresionante, pero además entonces empezaron a explicar por qué es la tormenta solar. Entonces a mí me empezaron a llegar ayer noticias de que había una tormenta solar durísima, que había habido una gran expulsión de masa coronal en el Sol que venía hacia nosotros, por supuesto, para dejarnos fritos. Cosa que es rara porque en este momento es un momento de muy baja actividad en el Sol. El Sol tiene un ciclo de 11 años y cuando tiene muchas manchas solares tiene más actividad que cuando tiene pocas manchas solares. Si ustedes ven el Sol hoy, tiene muy poquitas manchas solares, por lo tanto tiene poca actividad. Pero bueno, hay lugares donde dicen cómo está el clima en el Sol. Y el clima en el Sol, por ejemplo, aquí vimos que es una tormenta geomagnética moderada G2 que alcanzó su nivel, esto lo saqué hoy a las 5 y pico de la tarde, llegó a su umbral
a las 14:53 en el tiempo universal, o sea, el horario de Greenwich. Los datos actuales sugieren que esto es lo que puede provocar esta tormenta geomagnética. Puede haber auroras en las siguientes regiones de altas latitudes en el futuro cercano, y ponen un sitio, me parece que es ruso, Norilsk. O sea que no hay una tormenta solar, que no hay una eyección de masa coronal, que no hay una tormenta geomagnética que vaya a apagar toda Europa, ni Austria, ni Viena. Y si se apaga algo en casa de alguien en Viena, probablemente es porque los fusibles se quemaron. La cosa ya ha llegado a niveles absolutamente de locura. Hay gente en Colombia diciendo que se les fue la luz por culpa del gran apagón. Hay gente en Perú acusando al gobierno peruano de estar preparando el gran apagón. Ojo, esto se hablaba. La lógica de la defensa austríaca es que toda la red eléctrica europea está efectivamente interconectada. España le compra electricidad a Francia, hay intercambio constante de fluido eléctrico, pero hay formas técnicas previamente ya puestas en vigor que hacen difícil que efectivamente, porque Madrid se quede sin luz, esto vaya a ocurrir también en Viena. Pero tenemos Antena 3 diciendo, ¿sabes cómo prepararte para el posible gran apagón de Europa? Es una irresponsabilidad, es de una falta de decencia, de ética. Esto sí es bajeza moral, para quien me acusaba a mí de eso. ¿Cómo pueden hablar así? Luego está gente de la bajeza también de explicaciones sobre el gran apagón que se especula ocurrirá en poco tiempo. No me digas quién dijo eso, te lo sacaste del bolo. Y que obligará a implementar mecanismos radicales de control por parte del gobierno, son los conspiranoicos de toda la vida, y que afectará la supervivencia del sistema y la ya paupérrima calidad de vida de los ciudadanos. La paupérrima calidad de vida de este ciudadano que tiene Twitter y YouTube. Ya te la vas imaginando. No está precisamente como si estuviera viviendo en una tribu animista en el centro de África a la que desafortunadamente no le ha llegado la tecnología. No, esta su paupérrima calidad de vida es la mejor de la que ha tenido el 99,9% de los seres humanos a lo largo de toda la historia. Han metido a la Agenda 2030, han metido el Gran Reseteo. Todo lo que tenga nombres bonitos, ¿no? Nombres emocionantes, pues se lo apropian. Entonces el gran apagón y el gran reseteo tienen que ir juntos, ¿no? El gran reseteo es otro cuento que, bueno, ya pasamos por ahí. Pero luego está el otro que dice, el gran apagón es una operación psicológica de la élite contra la población. No hay ningún motivo para que haya escasez. Es decir, efectivamente no hay posibilidad, no es razonable pensar en un gran apagón, pero no es un error de La Razón o de 20 minutos, que también es citado en Austria como un medio español que se dejó ir a lo loco. No, es una operación de la élite. O sea, niegas un bulo con una conspiración adicional. ¿Dónde están los periodistas en España? Sí, ya hoy han empezado a salir, bueno, los de maldito bulo se enteraron de algo, los de Sataka, que al menos son gente que trabaja dentro de la ciencia, y algunos otros han explicado que, bueno, no. Y Red Eléctrica Española, que es la red del Estado que se encarga de la distribución de la alta tensión, de la electricidad de alta tensión en todo el país, ha dicho que no, esto no puede ocurrir porque están los mecanismos en vigor para impedir que ocurra. Pero los medios de comunicación como Antena 3, medios de comunicación como La Razón, 20 minutos, y otros muchos, hasta AS, el periódico deportivo se han estado dando vuelo, promoviendo el pánico, el miedo, la desconfianza, todos esos elementos que impiden que la gente analice serenamente lo que ocurre a su alrededor y pueda colaborar en una toma de decisiones democrática y razonable. La gente con miedo actúa con pánico, actúa como turbas linchadoras o actúa como turbas tratando de huir de un lugar aplastando a quien sea.
el peor enemigo que tienes ante el público es, o frente, o dentro, perdón, de una masa de gente, es el miedo, es el pánico. Y esta gente vive de venderlo y deberíamos tratar en serio de decir de una u otra forma que esto hay que pararlo. Pero antes de que sea la próxima vez que nos cuenten otro bulo, donde vengan además gente como Jiménez y Porter a decirnos que ellos hablan con expertos, cuando esos expertos básicamente se los han ido sacando de la manga, o son expertos como el otro que hace cosas con Greenpeace y luego quiere que le creamos sus opiniones sobre el apagón, que por cierto por ahí anda él. Pero, en fin, que yo me quedé con ganas de ir a las redacciones y decir, por favor, el dinero que van a ganar vale la pena esto. Y me reafirma en la necesidad de hacer un pequeño curso de periodismo. Otra vez no voy a estrenar la pequeña serenata del nocturno, creo yo, pero bueno. Pero así es esto. Tenemos cosas que contar. Y lo que pasa es que esta es la segunda parte de la semana pasada. La semana pasada contamos que Greenpeace andaba vendiendo gas ruso en 99, y pico de gas ruso mezclado con cantidades menores al 1% de gas obtenido por destilación de biocombustibles, por fermentación de remolacha para obtener biocombustibles, o con cantidades minúsculas de gas hidrógeno obtenido de energía eólica, y lo vendía como vegano y super verde, ¿no?, en Alemania. Esto trajo también nuevo la duda sobre, bueno, pues Greenpeace, ¿de dónde saca todo el dinero que tiene? Estamos hablando de una organización que tiene presupuesto de $200 millones al año, que no es ninguna barbaridad, no es ninguna minucia, es un montón de dinero, sobre todo para una organización que no hace nada más que protestar. Es decir, no paga investigadores, no tiene institutos de investigación, no tiene centrales de estudio de las cosas, no tiene centros de desarrollo tecnológico para resolver los problemas, porque ellos, como nacen de una organización religiosa que son los cuáqueros lo que hacen es dar testimonio silencioso, es decir, ponerte donde está el problema y decir, aquí hay un problema. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? No sé, pero aquí hay un problema, hágalo usted no está haciendo nada, haga algo porque aquí hay un problema. Eso es lo que ha hecho Greenpeace desde su nacimiento, y de su nacimiento ya contamos cosas en este mismo canal. Bueno, pero ya J.M. Mulet, el biólogo y biotecnólogo y bioquímico, amigo nuestro, había dicho hace tiempo que Greenpeace es una multinacional que tiene su propia agenda. Hay una cosa muy curiosa que es comparar las páginas web de Greenpeace en cada país. Y uno ve que la solución del planeta en cada país es diferente. Por ejemplo, los transgénicos han dejado de ser un objetivo prioritario en los Estados Unidos. Así como Greenpeace habla de transgénicos todo el tiempo en Argentina y en México y en otras serie de lugares, en Estados Unidos no toca el tema. ¿Que hay transgénicos? Que los haya. Shh. En España desde hace 2 años dejó de hablar de los transgénicos también Greenpeace. Dice Mulet, estoy convencido de que Greenpeace Argentina sigue hablando de transgénicos. Pareciera que cada país tiene un medio ambiente diferente. No es que cada país tenga un medio ambiente diferente, es que en cada país tiene intereses diferentes Greenpeace, y los intereses, amigo mío, tienen pieses, y los pieses son de dinero. Entonces vamos a la segunda parte de lo que hablábamos de Greenpeace la semana pasada, que es el dinero sucio, y continúa esto de Greenpeace se ríe en tu cara. Por cierto, es otro hilo de Manuel Fernández Ordóñez, que me dijo muy amistosamente que él no se consideraba un hombre de derecha, como yo dije que era la semana pasada, porque él es liberal. Y lo paso. Lo que pasa es que la mayoría de los liberales por aquí, por España, pues son más bien conservadores y están a mi derecha. Entonces no es un hombre enormemente de derecha que digamos Donald Trump o algo así aterrador. Es un hombre que está un poco a mi derecha, si lo quieren ver así, como liberal que es. Y más datos para ubicarnos en mis vídeos sobre liberalismo y sobre socialismo. Entonces, pues nos pregunta él cómo se financia Greenpeace y de quién recibe donaciones.
Si uno va primero que nada a las páginas de Greenpeace, lo que se encuentra es esto: somos independientes política y económicamente. No aceptamos dinero de gobiernos, partidos políticos o empresas. Las donaciones individuales junto con las cuotas regulares de nuestros socios y socias son la única fuente de nuestros fondos. Pues son 200 millones de euros, chicos, es mucho dinero. Bueno, pues es posible que reciba dinero de la industria de los combustibles fósiles, por ejemplo. Hacen campañas con el dinero que brota al final del arco iris, se pregunta Manuel. Bueno, lo primero que hay que saber es que Greenpeace en muchos países tiene un complejo entramado de empresas y fundaciones que hacen que no se haga nada fácil seguir el dinero. Y tú sabes que desde que Woodward y Bernstein descubrieron el tema de Watergate, el que les había dado toda la información, Garganta Profunda, que luego resultó ser un subdirector del FBI, les había dicho: sigan el dinero. Si tú sigues el dinero, encuentras muchas cosas en los grandes temas mundiales. Y seguir el dinero es muy difícil cuando tienes precisamente derivaciones como las que tiene Greenpeace. Además, en Europa, dice Manuel, la transparencia fiscal deja mucho que desear, es decir, no sabemos quién le da dinero a Greenpeace. Y Greenpeace no nos dice quién le da dinero, porque hay que ser transparentes, pero no tanto. Pero tenemos que ir a los Estados Unidos, porque en Estados Unidos las fundaciones de las empresas privadas tienen la obligación de declarar a quién le hacen donaciones. Además, esa información es pública a través de los formularios IRS 990-PF, que se utilizan para calcular los impuestos que se tienen que pagar con base en los ingresos por inversiones, pero también para informar de las aportaciones y actividades benéficas o caritativas, las donaciones que hacen que también se reduzcan los impuestos. Obviamente, como tú, cualquiera de nosotros lo puede hacer, lo que pasa es que las empresas lo hacen a lo bestia. Así que, en este caso, son los donantes los que declaran a quién donan, no al revés. No, Greenpeace tampoco en Estados Unidos dice quién les da dinero. Pero si vas a las fundaciones estadounidenses a ver si le han dado dinero a Greenpeace, pues resulta que hay cosas interesantes. Empezamos por la Rockefeller Brothers Fund, el fondo Rockefeller. Los Rockefeller fueron los fundadores de Standard Oil, dueños de ExxonMobil y de un montón de empresas más. Y financian a Greenpeace desde hace años. Tan solo, y esto está tomado del informe de la Rockefeller, solo en 2019 les donaron $325,000 y en los últimos años llevan casi $2 millones. Cuidado, yo no estoy diciendo que sea malo que te financie la Rockefeller. La Rockefeller financió afortunadamente la Revolución Verde en México con el trabajo de Norman Borlaug, que fue pagado, entre otros, por la Rockefeller Foundation, cuando se temía la hambruna que no llegó gracias a la Revolución Verde, que ahora Greenpeace y los aliados de Greenpeace, como Vandana Shiva o María Elena Álvarez Bulla, rechazan. Esa Revolución Verde que permitió alimentar a un mundo que se esperaba se empezara a morir de hambre en la década de 1980. No es malo que te dé dinero la Rockefeller, lo malo es que lo quieras ocultar. ¿Qué tienes que ocultar? Este es un enlace al documento 990-PF de la Rockefeller Brothers Fund Inc. para que puedan comprobarlo. De paso pueden comprobar otros años como el de 2018, donde donaron otros $108,000 a Greenpeace. ¿Saben ustedes lo que es la Marisla Foundation? Pues es una fundación creada por Anne Earhart, la hija de George Getty y nieta del J.P. Getty, fundador de la petrolera Getty Oil, un hombre que se hizo muy famoso porque no quiso pagar el rescate de su nieto cuando fue secuestrado por unos delincuentes. Y los delincuentes le cortaron una oreja al chaval, que era un chiquillo, me acuerdo que tenía 14, 16 años máximo. Le cortaron una oreja al chaval y se lo mandaron, y dijo que él no pagaba un céntimo, que le mandaran a su nieto en pedacitos si querían. Es el tipo de avaro de caricatura que afortunadamente no son todos los empresarios de este mundo, pero que le da muy mal nombre al oficio de millonario. Bueno, pues esta señora, Anne Earhart, heredó $400 millones cuando la petrolera Texaco compró la empresa familiar, la empresa de Getty. Greenpeace también recibe dinero de forma recurrente a través de la Marisla Foundation. Anualmente les donan una media de $75,000 para actividades que van desde la defensa de las ballenas, que es muy noble
Es muy noble, no digo que no, hasta la lucha contra nuevos combustibles fósiles, lo cual tiene gracia. No creo que tenga nada de malo. Si alguien pone un fondo, un fideicomiso para repartir su dinero en causas benéficas, aunque su dinero lo haya obtenido de manera contraria a las causas benéficas que ahora apoya, bueno, mira, los seres humanos son contradictorios, tampoco los vamos a matar por eso. ¿Pero por qué lo ocultas? También han recibido dinero de la Charles Stuart Mott Foundation, que es del cofundador de la General Motors y del magnate de la comunicación Ted Turner. Reciben dinero de muchísimas fundaciones, pero seguirlo, claro, requiere pagarle a alguien que vaya y revisar cada uno de los documentos de estos que tienen todas las fundaciones y empresas de los Estados Unidos. Así que, pues sí, nos dicen que no reciben dinero de empresas, pero sí de las fundaciones pagadas con el dinero de las empresas. Hombre, mira, eso es recibir dinero de las empresas, punto. Y probablemente, insisto, probablemente no tenga nada de malo y probablemente las empresas y las fundaciones tengan las mejores intenciones, incluso de lavar su conciencia en algunos casos, donándole a Greenpeace. Pero ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué mantener el silencio? Yo al final me quedo con la idea, y no de todas, pero el objetivo primordial de muchas ONG es la defensa de las ONG, más que defender a grupos humanos, más que defender a niños, más que defender al medio ambiente o a los conejitos, pachoncitos y esponjojitos, como diría mi hija, defienden a las ONG, defienden los salarios de sus directivos y defienden sus cuantiosos ingresos o sus delirios ideológicos, más allá de la razón, los datos y la ciencia. No todas, evidentemente no todas, pero sí algunas. La utilización que se hace de las causas en algunas ONG es absolutamente vergonzosa, es absolutamente para echarse a llorar. Y creo que deberíamos tener más cuidado con ellos y creernos menos las cosas con facilidad. Cuando te dicen, lo dijo Greenpeace, quizás ya no es exactamente, quizás nunca lo fue, pero quizás ya deberíamos darnos cuenta de que no quiere decir absolutamente nada. La venta del buenismo ya no debe ser la forma en que nos movamos. Tenemos a nuestro alcance toda la información del mundo, hay que usarla para valorar lo que está a nuestro alrededor, porque como siempre ocurre, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos como dicen serlo. Y ahora se vuelven a enojar conmigo por meterme con Greenpeace. No soporto a Greenpeace desde hace muchísimos años. No soporto a Greenpeace por el arroz dorado, por el cual 190 premios Nobel, 109, da igual, más de 100 premios Nobel, dijeron que probablemente estaba cometiendo un crimen contra la humanidad al no permitir que se distribuyera el arroz dorado para evitar la falta de vitamina A entre las poblaciones de niños que solo comen arroz en el Asia Oriental. No soporto a Greenpeace desde que mintió abiertamente sobre Chernóbil, porque los datos que ha dado sobre Chernóbil son todos falsos, y sobre Fukushima ni lo digamos. Cuando fueron a medir la radiactividad en Fukushima, que prácticamente llevaban contadores Geiger que se compran en Amazon, que lo único que querían hacer era propaganda y publicidad, no tienen la credibilidad que se necesita para participar en la toma de decisiones de cosas tan graves como el futuro de más de 7,000 millones de personas. Yo recuerdo cuando yo entrevisté en una entrevista que nunca se ha podido publicar al entonces director general de Greenpeace España, a Pedro, sí, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba, que le decía yo, bueno, pero ¿por qué no aceptan la biotecnología? Porque nosotros creemos que lo natural es mejor. Ya, pero es que tus creencias, es que no puedes mover al mundo según tus creencias. Si la biotecnología es mejor en ciertos casos y no lo es en otros, lo podemos determinar a través de los datos, a través de los hechos, a través de los números. Pero cuando tú partes, nosotros creemos esto y por lo tanto se lo vamos a imponer al mundo porque tenemos un presupuesto de 200 millones de euros al año, tú no estás jugando en mi equipo y no estás jugando en el equipo de la mayoría de las personas que tratan de sobrevivir y de pasarla lo mejor posible. En serio,
tenemos que ser más críticos con quienes no nos dicen que no debemos ser críticos, con quienes se lo quieren saltar. Voy a tener que regresar a esto. Mire, Aarón, la política es trabajo, aunque con zánganos muy notorios y descarados. Sí, pero es que la gran mayoría de los políticos no son zánganos. Yo lo decía alguna vez, mira, ¿cuántos municipios tiene tu país? ¿Cuántas corporaciones municipales tiene tu país? En muchísimos países, y España es uno, muchos concejales no cobran, efectivamente, no cobran. ¿Por qué? Porque hacen muy poco trabajo, solamente van a los plenos, etcétera, no tienen un puesto de concejal de algún área de toma de decisiones importante en el municipio y por lo tanto no están liberados. Es decir, ellos siguen teniendo su trabajo y aparte hacen de concejales. La gran mayoría de la gente que entra a esto lo hace porque quiere mejorar su comunidad, porque quiere mejorar su municipio, porque quiere representar a sus vecinos, porque está dispuesto a trabajar por los demás de una manera muy noble además. Y son la gran mayoría. Lo que pasa es que, claro, ¿quién sale en las portadas de los periódicos? Los 500 políticos honestos que trabajaron bien en su municipio y en sus regiones, o el tipo que se robó un montón de dinero porque hizo negocios con Odebrecht. No, el que es el de Odebrecht. Y luego decimos que todos los políticos son así. No me parece razonable. ¿Qué se le podría criticar a Angela Merkel aparte del gas ruso? No sé, supongo que tiene muchísimas cosas criticables. Creo que no ha sabido manejar, por ejemplo, la presencia de la ultraderecha alemana, del renacimiento del nazismo alemán a través de cosas tan aterradoras como Alternativa por Alemania, el AfD, Alternative für Deutschland. Y supongo que tiene, es una mujer que ha sido la dirigente de uno de las principales economías del mundo, una de las principales economías de Europa, un país líder en Europa durante 14 años, hombre, debe haber metido la pata muchísimo, pero al final yo la prefiero a Berlusconi, ¿no? Si tengo que tener a alguien de derecha, prefiero tenerla a ella o a Juncker que tener a Berlusconi, a Boris Johnson o a Donald Trump. Me recomiendan bandas de rock. Hay dislikes. No está bien que haya dislikes. Esto es que me da igual. Me gusta que me halaguen y me desagrada cuando me rechaza gente a la que yo valoro. Pero que un anónimo de internet venga y me diga lo que se le dé la gana. Es como los que dicen, pero ¿por qué no ves los vídeos donde te insultan? ¿Para qué? Sí, ya se desahogaron, tienen 273 visualizaciones, ¿para qué quieren tener 274? Se les va a subir a la cabeza. ¿Me podrías orientar en la explicación de la no creencia en deidades en niños? No sé qué quieres decir con eso. ¿Cómo explicarles a los niños que no hay dioses? Los niños saben que la magia no existe. Los niños saben que la magia es ilusoria. Los niños saben que hay cosas que son claramente imposibles. Y los niños pueden entender más fácilmente argumentos como a ver si hay niños que sufren en el mundo. Pues si hubiera un Dios, seguramente haría algo al respecto, ¿no? Si no está haciendo nada al respecto, lo más probable es que no exista. No hay evidencias. ¿Por qué crees en Dios? ¿Cuál es la razón? ¿En qué te basas? Y yo creo que con eso es bastante. Es el tipo de diálogos que yo he tenido con mis hijos, ¿no? ¿Cuáles serían las bases de lo que nos ofrecen distintas religiones? ¿Con base en qué podríamos decir, mira, este es un argumento lo suficientemente sólido como para suponer que todo lo que conocemos del universo es absolutamente aleatorio y hecho por un señor o por una fuerza determinada, voluntariamente además, ¿no? Los niños no sobreracionalizan una serie de cosas cuando dices, pues que, por ejemplo, el argumento de la primera causa, ¿no? Cuando les dices, bueno, pues que el niño te puede decir, bueno, es que todo tiene que tener una causa, entonces Dios es la causa de todo. Y les decimos, sí, ¿cómo no? ¿Y quién causó a Dios? Si nada puede existir sin causa, Dios tiene que tener una causa.
Y la causa de Dios tiene que tener otra y así te vas hasta el infinito. Otra idea es que algo puede existir sin causa. Y si algo puede existir sin causa, pues parece ser el universo, ¿no? Donde no parece que exista la intervención de una mano sobrenatural y preternatural. Porque cuando parecía que había esa intervención es cuando ignorábamos todo respecto del universo, y entonces los rayos parecían sobrenaturales y preternaturales y las inundaciones parecían castigos de Dios y las enfermedades parecían castigos de Dios. Y hoy que sabemos medicina y sabemos geología y sabemos meteorología, pues hemos expulsado a Dios de los espacios donde los antiguos lo habían metido como explicación ad hoc, como comodín, servía para explicarlo todo. Cuando hay otras explicaciones, Dios va quedando relegado a espacios cada vez más pequeños, es lo que llaman el Dios de los huecos. Yo creo que por allí se puede hablar con los niños con la razón, no manipulándolos, nunca, al contrario, enseñándoles cómo los tratan de manipular quienes les cuentan historias de señores que no están vivos, pero no están muertos y que los pueden mandar al infierno durante el resto de la eternidad si no los aman por encima de todas las cosas. Es que cuando te lo planteas así es tan enormemente absurdo, porque es el primer mandamiento, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Lo siento, yo amo a mis hijos más, amo a mi familia más, amo a mi chica más y luego amo a mi perro un montón más de lo que podría amar a una deidad. Por cierto, les recomiendo por ahí, ayer compartí en Twitter una canción que me encanta, que es un tipo que dice, a mí me gustaría resolver el hambre en el mundo y me gustaría ser estrella de rock y me gustaría ser alto y guapo, pues sobre todo me gustaría que mi perro viviera más tiempo. Es preciosa la canción. Sobre medios que yo creía serios, ayer di con 2 entrevistas en la Deutsche Welle en español a una naturópata homeópata, sí. Y Forbes en un país, el Forbes de un país promovió también el gran apagón, pero es que claro, cuando tienes tú subediciones en países, la gente de esos países puede ensuciarte lo que es la marca de una manera increíble, ¿no? A ver, como Agustín Laje usó actualidad panamericana para referenciar su libro, no sé ni quién es Agustín Laje ni qué es actualidad panamericana, pero supongo que sí. Tengo una situación, mi hija, 6 años, el otro día le dijo a mi madre, mamá Yoli, entiende, Dios es un mito como los unicornios, como los duendes. Ahí me puse a pensar que esto le va a traer problemas. Sí le va a traer problemas, pero le va a traer muchísimas más satisfacciones, porque a los 6 años se está planteando la posibilidad de ver al universo de frente y sin miedo. De ver al universo y decirle, yo te puedo comprender y yo te puedo alterar, al menos en cierta medida, para ser más feliz yo y hacer más feliz a los que están a mi alrededor. Yo no tengo por qué bajar la cabeza y por qué otros me van a salvar. Y eso te da una cantidad de satisfacciones enormes, aparte de los problemas que te puede causar, que, insisto, yo creo que si lo tienes bastante claro, tampoco son tan graves, ¿no? No te vas a poner a pelearte con tu familia. Yo nunca me peleé con mi familia directamente diciéndoles, son ustedes unos locos por seguir creyendo. Seguíamos teniendo reuniones familiares donde simple y sencillamente el tema no se tocaba. Según los conspiracionistas, el gran apagón duraría meses o años debido a que los transformadores eléctricos se sobrecargarían. Estos no saben cómo funciona un transformador eléctrico en su vida. Es que es la ignorancia absoluta sobre la electricidad, pero hoy es algo que más o menos te suena. Cuando en tu barrio se quedan sin luz un gran sector, generalmente es porque voló un transformador, se quemó un transformador. Entonces, y luego pasan 2-3 horas para que la compañía eléctrica sustituya el transformador. Por lo tanto, te lo imaginas, entonces en Europa todos los transformadores pueden volar al mismo tiempo, ya sí, porque no hay salvaguardas, porque todos los que hacen la instalación eléctrica de todo el planeta son imbéciles que no estudiaron electricidad. Por favor, es de verdad
El History Channel ya no es un canal de historia desde hace mucho tiempo. Lo único bueno que tiene es Forjado a Fuego, lo repetiré hasta que me canse. El canal de historia, que durante mucho tiempo fue el canal de Hitler, es un canal absolutamente despreciable que dejó atrás sus orígenes como pretenso vehículo para que conociéramos mejor nuestra historia, y en este momento lo único bueno que tiene es Forjado a Fuego. ¿Qué opinas sobre el tema de la revocación de mandato en México? No opino nada, ojalá se pudiera dar, pero no hay mecanismos para el luego qué. Es decir, y si se revoca el mandato y se quita al López Obrador de la presidencia, ¿qué? ¿Quién entra a la presidencia? ¿Otro de Morena? Pues no va a funcionar. Obrador dijo que el feminismo y el ecologismo los inventó el neoliberalismo para disimular la desigualdad. Sí, lo dijo. Lo quería yo comentar, pero no pude editar, porque además las mañaneras duran 2 horas, entonces estaba yo buscando el trozo donde lo dijo. Dijo que la protección a los animales, el feminismo y la defensa de los derechos humanos los había promovido el neoliberalismo y las élites para distraernos. Y aunque eran muy nobles, el resultado de ello era malísimo. La deriva mental de Andrés Manuel López Obrador es preocupante. Y es muy triste, ¿no? Porque es un hombre por el que apostaron muchísimas personas, y me rompe el alma ver cómo ha traicionado a toda esa gente, y me rompe el alma sobre todo, y no me voy a cansar de repetirlo, que aquellas personas que marcharon conmigo por las calles de la Ciudad de México como luchadores de izquierda, que aquellos que no le pasaban al PRI y al PAN ni una, porque no había que pasárselas, porque eran un desastre, porque eran un nido de ladrones, porque eran unos corruptos y porque eran unos manipuladores, ahora estén defendiendo las mismas prácticas solamente porque el que está en el poder es su amigo, porque les dio un puesto, porque creen que esto es la revolución que están esperando desde 1959. No lo sé. Me rompe el alma, y de verdad me rompe el alma, porque tenía yo amigos que ahora los veo uncidos al presupuesto y defendiendo a un partido que nunca fue un partido, que siempre fue un proyecto absolutamente personal, y defendiendo una serie de declaraciones y de acciones. No lo entiendo, de verdad. No sé, hay cosas que me preguntan de las que no tengo idea, y cuando no tengo idea me las salto. Me parece que a los partidos políticos les encaja perfectamente esta frase: las ONG existen para defender a las ONG. No, mira, no. Un partido como el Partido Socialista Obrero Español, al que yo pertenezco, existe para defender una serie de principios y para buscar la redistribución de la riqueza en beneficio de la mayoría de la gente. Para ello ha hecho cosas como la sanidad pública española, para ello ha fortalecido la educación pública, para ello ha hecho las leyes de dependencia, para ello ha hecho las leyes de igualdad, para ello ha hecho las leyes de matrimonio igualitario, para ello ha hecho muchísimas cosas y ha reorientado el gasto público de manera intensa cada vez que ha gobernado para obtener mejores resultados. Lo que tú dices es una forma simplista de atacarlo todo sin asumir tú ninguna responsabilidad y sin aceptar que si las cosas han mejorado porque hay gente que ha trabajado por ello. Y hay gente que se ha dejado la vida por ello, y lo vuelvo a mencionar, como Ernest Lluch, el creador de la sanidad pública española, que por sus convicciones democráticas, las mismas convicciones por las que creó una sanidad que protege a todos los españoles, por esas mismas convicciones democráticas se metieron un tiro en la cabeza. Y yo no permito, no tolero que nadie insulte a una persona que da su vida por el bienestar de otros. Y no es el único, hay muchos más. Y si no dan su vida, dan su trabajo, dan su esfuerzo, dan su cariño, dan su entrega. Y si tú no los conoces porque nunca has estado en un partido político serio que tenga ideas e ideología, no una agencia de colocaciones como el PRI, el PAN o Morena, un partido que tuviera ideas como las tuvo en un principio el PRD, si no has estado allí no tienes derecho a hablar. Estás juzgando desde fuera algo de lo que no sabes nada, como el que habla de electricidad sin conocer la diferencia entre un voltio y un vatio. He dicho. ¿Qué más me dicen por aquí?
¿He escuchado de DSO, Diablo Swing Orchestra? No. Encontré un grupo español fantástico, se llama Broken Pitch, se los recomiendo, hace covers. Básicamente hace covers, les estoy pidiendo que compongan, chicos, porque son gallegos. Pero son 3 músicos, guitarra, bajo y batería, y 4 chicas que hacen voces, que cantan en armonía, que tienen una presencia escénica preciosa. Me tienen encantado. ¿Cómo explica usted la existencia de Jesús? No lo explico. Nació un tipo que era medio predicador y luego el mito lo convirtió en otra cosa. Es cierto que en el Vaticano gobierna la curia influenciada por la masonería y no el Papa. Mira, si algo detesta el Vaticano es la masonería. A nada le han tenido más miedo que a la masonería. El origen de las teorías de la conspiración comienza con un cura inventando que la masonería y los Illuminati hicieron la Revolución Francesa. Por Dios, lo cuento ampliamente también en La Izquierda Feng Shui, en mi libro. Entonces, la influencia de la masonería es absolutamente de locos. ¿Se debería pagar el trabajo doméstico? Depende de qué trabajo doméstico. Si toda la familia colabora en el trabajo doméstico de manera igualitaria, no. Porque los ingresos que entran para todos. ¿Qué más? ¿A qué se refieren los comunistas cuando dicen que el marxismo es ciencia? Esta es buena para terminar porque quiero hacer poesía hoy. Creyeron Marx y Engels fundamentalmente que no estaban siendo idealistas, sino que su materialismo y su idea de fundamentarse en el presunto comunismo primitivo que creían haber descubierto en todas las sociedades humanas originarias, les daba la calidad de científico. Es decir, que era una filosofía basada en la ciencia. No lo era porque el caso curioso de lo que llamaron comunismo primitivo es un caso específico de ciertos pueblos unidos en la nación iroquesa en Estados Unidos, pero que no es trasladable y no se puede trasladar, y sabemos por los estudios antropológicos que no es así en todas las comunidades, que existiera eso que ellos creyeron que el comunismo primitivo. Ellos se basaron en los estudios de un antropólogo en concreto. El problema fue que luego los que vivieron bajo el marxismo dejaron de creer en la ciencia, y eso pasó muchísimo en la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética y Rusia vuelve a ser Rusia, la proliferación de charlatanes, embusteros y engañabobos ha sido brutal, porque la gente ha dejado de tener fe en la ciencia, porque finalmente, hombre, si como nos tenían viviendo era ciencia, pues no queremos ciencia. Esto lo he visto también en cierta medida en Cuba. Muchas gracias a los que nos han dado superchats, que no los estoy mencionando, y que lo siento muchísimo, de verdad. Y ya no puedo decir. Alfonso Talavera, tus análisis solo dan risa. Me gusta ser útil para algo, mano. Si no, ¿qué sería de tu vida sin nosotros? Les quiero presentar a una poetisa que creo que es poco conocida fuera de México, pero que tiene un trabajo que a mí me parece maravilloso, Isabel Freire, que nació en 1934 y murió en 2015. Esta es una fotografía, pues, de ella no todavía muy, muy joven. Pero tiene cosas que son verdaderamente espectaculares. Tengo 3 pequeños poemas de ella para el día de hoy, para nuestra sección del peso de la palabra. Esto de que el camino recomience siempre comienza a cansarme. ¿Por qué carajos no se habrá terminado? Abril es el mes más cruel. Abril en octubre, en noviembre, en diciembre. Abril perpetuo como raíz terca. Pero recomenzamos ya sin esperanza, por terquedad, como el viejo tronco amputado ridículo que de pronto se cubre de hojas verdes disonantes. Era capaz de ser muy dura. Pero aquí hay otra cosa que es totalmente lo opuesto. Les ofrezco una nueva definición del hombre. El hombre
es un animal que hace jardines. Tan específicamente humano es el jardín como la pirámide, el acueducto, el palacio o el edificio de departamentos. Después del bípedo sin plumas me gusta mucho más la definición del hombre como animal que hace jardines. Quien no haya estado alguna vez en Londres, no sé, creo que está en todo el Reino Unido, pero fundamentalmente en Londres, encuentras en muchos lugares unas placas azules redondas que marcan sitios de relevancia histórica, así como las placas rojas que encuentras en París, donde hay hazañas de la resistencia francesa. Te encuentras en Londres por lo menos esas placas azules. Aquí vivió fulano y aquí pasó tal cosa y aquí estornudó sutano. Y es muy llamativo, son muy llamativas las placas azules de Londres, que te permiten hacer un recorrido histórico, además interesante por esa ciudad. Ciudad que, lo siento, tengo una debilidad yo enorme por Londres, me parece una ciudad maravillosa. Y entonces Isabel Freire toma esas placas azules para contarnos. En las calles de Londres, una tras otra, las placas azules nos informan: aquí vivió Engels, aquí Freud, aquí Catherine Mansfield con su amante, aquí se descubrió la vacuna contra la poliomielitis, aquí, en esta esquina donde tomas el camión, había una librería en donde vendía libros George Orwell. Hubieras nacido algunos años antes y hubieras estado aquí en Londres, habrías podido entrar, le hubieras comprado un libro y te habrías ido sin reconocerlo. El peso de la palabra, con agradecimiento a Isabel Freire, que la conocí hace muchos años, la conocí a verla por allí en el mundo de los poetas. Me parece una gran poetisa. Y con eso se nos acaba el tiempo. Vamos a ver si hay algo más del chat que podamos comentar. La semana próxima, sin más, así sea empezando, la pequeña serenata del nocturno. Comentarios de música, 5 o 10 minutos que vamos a dedicar todos los streamings a música sin música. Ya lo dije, porque no podemos poner música, porque me dan el palo del copyright, ya sabemos. Pero sí quiero comentar, quiero hablar de música. Me gusta más hablar de música que de otra cosa. Me gusta más hablar de arte que de otra cosa. ¿Creen que me gusta hablar de que Greenpeace son una bola de pillos? Yo prefería hablar de la pintura de Jan Steen o de Van Gogh o de María Izquierdo, no sé. En fin. Don Mauricio ya escuchó a Aurora. Esta cantante noruega es fantástica. No puedo con ella. Lo siento, yo sé que Aurora tiene una cantidad de fans enormes. Me parece enormemente impostada. Toda su actitud, todos sus movimientos, todo es excesivamente teatralizado. Y si ven la entrevista que hice con The Warning, hablaba yo sobre cómo me repele la teatralización en el escenario, pero sobre todo porque la he oído con autotune y sin autotune. Y sin autotune. Entonces, ¿le gusta la música de Enrique Bunbury? No sé. ¿Va a hacer música? ¿Está haciendo música Enrique Bunbury? Hombre, sería genial, porque después de tanto tiempo que estuvo con Héroes del Silencio y luego él solo, pues que ya se ponga a hacer algo de música sería guay. No, a ver, estoy ofendiendo terriblemente a Bunbury, no me gusta nada como canta, no me gusta su estilo, y además no me gusta que crea que es la reencarnación de Jim Morrison. Es que de verdad, decía este chico, no hagas eso, no puedes, no vas a ser Jim Morrison nunca. Entonces, pues así estamos. ¿Para cuándo algún contenido sobre Leonard Cohen? Vamos a empezar a hacer una lista, pero nos va a pasar como con los poetas. Luego llegan gente que me escribe al correo electrónico, que les recuerdo que me pueden escribir a RODSQS y que aparte pueden revisitarnos y seguirme en distintos lugares y apoyarnos. Me dicen, ¿y por qué no has hablado de Bonifaz Nuño? ¿Y por qué falta tal poeta? Porque apenas llevamos 40 poetas y afortunadamente en este mundo hay muchísimos poetas. Entonces, pues poco a poco vamos a ir con ellos y poco a poco vamos a ir con los músicos. Tengo de entrada para hacer ya de sugerencias de ustedes. Yo había decidido que voy a empezar la semana próxima con Tom Waits
y el álbum Blue Valentine, que me parece su obra máxima. Me han pedido que hable de Cohen y me han pedido que desentrañe la de Queen of the Murder Scene de The Warning, cosa que haré con enorme gusto. Entonces, pues ya tenemos muchísimo que hacer en la sección de música que todavía no estreno, la sección de música que todavía no comienza. Son las 8:59 y dice, ¿por qué AMLO le tiene tanto desprecio a la ciencia, la tecnología y la modernidad? Quizás con eso termino. Mira, no es López en concreto el problema. El problema es, en las humanidades en México se ha creado una adoración extralógica al indigenismo. A un indigenismo falso, además, a un indigenismo que crea a un indígena ideal, que no es el indígena que tú conoces cuando andas por la calle en México, cuando vas a los pueblos, cuando trabajas con ellos, porque no se trata de ir a que te den memelas, que es lo que hace López Obrador, ¿no? Se trata de ir a conocerlos. Entonces, como la gente de las universidades no va y lo hace, va y los estudia en todo caso, les lleva un cuestionario, pero no convive con ellos, no le enseñan a piscar maíz como mi amigo Crisóforo me enseñó a mí a piscar maíz en la pequeña parcela de su padre, en su parcela ejidal. Se idealiza un indigenismo determinado que se contrapone a todo lo que no es indígena, y lo más claramente no indígena es la ciencia y el conocimiento. Es lo que María Elena Álvarez Bulla llama los otros saberes o los saberes tradicionales. Y por exaltar ese indigenismo que, insisto, es absolutamente imaginario, falsificado y hiperidealizado, se tiene que rechazar el otro conocimiento o al menos ponerlos en igualdad de condiciones. ¿La herbolaria sabe tanto como la medicina? No. Pero decir que sabe tanto como la medicina es decir que no. Ofende entonces a los indígenas porque los estás haciendo menos. No, mira, no los estoy haciendo menos. Simple y sencillamente te estoy diciendo que no, la herbolaria no sabe tanto como la medicina. Que las tradiciones de la agricultura indígena, que además es distinta en distintos lugares, no hay un indígena tipo, hay un indígena medio. En algunas cosas funcionan y en otras no, en otras son perjudiciales. La tumba rosa y quema que seguimos viendo en muchos lugares, donde se quema la cosecha anterior para plantar la siguiente, tiene problemas, la deforestación continua, la milpa que camina. Es decir, no puedes declararlos perfectos. Pero López Obrador, como egresado de Ciencias Políticas y como alguien que ha vivido en esta izquierda de un mundo imaginario, en esta izquierda que se inventa el mundo a falta de conocerlo, en esta izquierda voluntarista y poco viable para la gestión de los países, de las sociedades, encuentra que es el enemigo, que las cosas tradicionales son mejores. Y claro, su tradición, por ejemplo, es el petróleo. Entonces él regresa hasta el petróleo, no regresa a quemar ocotes, pero regresa al petróleo, a los años 70, porque su pasado mítico idealizado está más o menos en los años 70, en el desarrollismo, que fue la política de México y de América Latina en general, la política del desarrollo económico un poco a ciegas y un poco irracional, que cuando reventó dejó a todo el mundo dejó a los países en muy malas condiciones, aunque en un momento dado fue muy prometedor. Entonces, es una creencia sincera, pero profundamente ignorante y profundamente desinformada. Yo lo tuve con mis compañeros en antropología, lo he contado. Yo lo he vivido en el campo mexicano, la gente que quiere, aquellos vaqueritos de los que he hablado en muchas ocasiones, que conocí en Veracruz, que querían ser, uno quería ser ingeniero aeronáutico, astronáutico, y el otro quería ser astronauta. Querían trabajar en la NASA, y eran vaqueros, eran hijos de familias campesinas de una pobreza enorme, pero que tenían acceso a la información de lo que había pasado con el Challenger, tenían acceso a la información del programa espacial y se atrevían a soñar con aquello que les dirían otros: no, pero esas no son tus tradiciones, esa no es tu cultura, renuncia a todo aquello que no sea como vivías en el siglo XVII, porque así satisfarás mi visión indigenista que voy a disfrutar yo mucho en un café en Coyoacán. Y es lo que le pasa, creo, a Andrés Manuel López Obrador, y no se da cuenta de la relevancia que tiene su visión
retrógrada a la hora de tomar decisiones graves, como el problema de la energía en México, como el rechazo a las energías limpias. Con lo cual voy a terminar porque ya estoy quedando mal con más gente. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por aguantarme durante 2 horas todos los jueves, durante 52 jueves ya, porque esta fue la número 52. Descontamos uno que había hecho antes, es la 51, entonces celebramos toda la semana si quieren el aniversario. Cada semana va a ser a partir de ahora el aniversario de un streaming que ya hicimos hace un año. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana, el jueves, aquí como siempre a las 7 de la tarde, hora central europea, y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.